Muy buenos días, respetables hermanos, hermanas, amigos y amigas en el Señor. De nuevo está con ustedes en este día del Señor, día de alabanza a nuestro Padre Celestial. Está con ustedes el hermano Alexander Castellanos. Siempre doy algunas aclaraciones antes de comenzar el estudio. Agradezco a muchos de mis hermanos y hermanas que han estado orando por mí. Yo tuve un ligero problema de salud hace 2 días. Gracias a Dios he mejorado notablemente. Dios me ha permitido no dejar de dar los mensajes que regularmente transmito durante la semana. También aparte de ese agradecimiento por sus oraciones que ustedes me dan, quiero decirles que este día vuelvan a sintonizar a las 6 de la tarde para escuchar la 8ª lección del libro de Eclesiastés. Siempre les recuerdo que la hora es hora de El Salvador y Centroamérica, y usted ubíquese en cada país en la hora suya en relación a la hora de Centroamérica. Gracias doy a Dios pues por darme la oportunidad de estar presentando estos mensajes de la viva y permanente palabra de Dios. Hoy vamos a entrar a la segunda parte, o sea, la parte que corresponde a los relatos patriarcales de Génesis capítulos 12 hasta el capítulo 50, o sea, hasta terminar el libro de Génesis. Y la parte que hoy vamos a estudiar es el llamamiento de Abraham a Canaán, en el capítulo 12 de Génesis. Van a ser varias lecciones, y yo les digo que cuando lleguemos a las lecciones de aplicación a nuestras vidas, realmente nos vamos a gozar tremendamente. Yo esta semana que he estado estudiando estos mensajes, me he gozado mucho. Yo quiero dejarles claro que el predicador estudia. Si nosotros queremos dar enseñanza, tenemos que estudiar. Yo recuerdo que desde que me convertí a Cristo a la edad de 18 años, difícilmente puedo recordar un día que no haya al menos leído un versículo de la palabra de Dios. Gracias a nuestro Dios, pues, que me ha dado esa bendición. De manera, pues, que yo quiero transmitirle a ustedes ese anhelo, ese deseo del estudio de la palabra de Dios, porque cuando la estudiamos, evidentemente que la aplicamos a nuestra vida espiritualmente hablando. Bueno, comienzo con el llamamiento de Abraham a Canaán. Después de los relatos del pecado en el mundo y el castigo de Dios manifestándose en el diluvio, que lo hemos visto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, la segunda sección principal de Génesis estrecha su enfoque en estos capítulos 12 al 50. El Señor comenzó a poner en práctica su plan para revertir la maldición que había pronunciado sobre la humanidad por culpa de su rebelión en el huerto. Comenzó a actuar por medio de Abraham, Isaac y Jacob para establecer la nación de Israel, su pueblo del pacto.
Entonces, a partir de este linaje, el Mesías descendería eventualmente, de acuerdo precisamente a su ascendencia humana. Yo les pido a cada uno de ustedes, tanto mis hermanos, hermanas aquí presentes, como los que lo hacen a través por estos medios de difusión, que le ponga especial cuidado a cada uno de los detalles que vamos a estar estudiando en Génesis 12, para que cuando lleguemos a la aplicación a nuestra vida cristiana, realmente sintamos que hay un gran beneficio espiritual para cada uno de nosotros. El capítulo 12 habla del llamado que Dios le hizo a Abraham y las promesas que inicialmente le hizo a él. También informa de la respuesta favorable de Abraham al llamado y a su llegada a Canaán, la tierra prometida. Luego vemos al final del capítulo, indica que debido a una hambruna, Abraham residió temporalmente en Egipto. A pesar del engaño del patriarca, lo vamos a ver detallado esta situación de ese engaño, Dios preservó su familia y salvaguardó las promesas divinas. Bueno, entremos pues al estudio del texto. Primeramente vamos a ver el llamado que se le hace a Abraham en los versos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si nos adentramos al verso 1, aquí hay una orden que se le da a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela. Esto es duro, hermanos. Por lo menos para mí es duro. Que a mi edad se me diga: vete de tu tierra y de tu parentela. Dejar este terruño donde nací, crecí, me he desarrollado, es algo completamente duro. Cuando nuestra hija Sara Beatriz, que vive en Chiapas, México, nos habla de emigrar, para mí no es algo que me llena de gran alegría. Claro, la alegría de estar con una hija más que no la vemos y de los únicos nietos que tenemos, eso es evidente, pero la alegría se disipa cuando hay que dejar el terruño. Entonces, yo admiro a la gente que tiene ese espíritu de emigrar. Le encanta a mucha gente emigrar. Yo no nací para eso. Cuando terminé mis estudios en la escuela de predicación en Sunset, en Lubbock, yo creo que me estuve 14 o 15 días más después de mi graduación, y yo lo que quería era regresar a esta patria, y lo logré. Nunca he sido de ese sentir de emigrar, y tuve oportunidades de poder haber emigrado, pero no lo he deseado. Bueno, estoy dando esta ligera introducción con mi persona para entender lo que es una migración, y sobre todo cuando esta migración Dios la ordena, y esta migración Dios se la ordenó a Abraham. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Es una orden.
No le dice, ¿qué te parece que si te puedes ir? No, vete de tu parentela, de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El autor de Génesis supuso que Dios había hecho un llamado previo a Abraham. Mire lo que dice en Génesis 11:31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Le había llamado a salir de la antigua Ur en el sur de Mesopotamia, lo cual se asevera en Génesis 15:7. Noten lo que dice. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Así como se lo expresa, lo dice también Nehemías en el capítulo 9, verso 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre de Abraham. También en Hechos capítulo 7, versos 2 al 4. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. En el momento del llamamiento del Señor a Abraham a salir de Harán, el patriarca había vivido tantos años ahí que la consideraba su patria. Entonces, por lo tanto, el imperativo divino era que Abraham se fuera de su tierra, se fuera de su parentela y se fuera de la casa de su padre. ¿Para dónde? A la tierra que nada menos que el Señor le mostraría. Entonces, en este llamado, las instrucciones de Dios eran inclusivas en relación con la salida de Abraham. El vocabulario del llamado pasó de lo general a lo específico. ¿Por qué digo esto? Indicando un rompimiento completo de los lazos familiares. Tenía que dejar a toda su familia. En primer lugar, su tierra incluye toda la región alrededor de Harán. En segundo lugar, su parentela representaba el grupo étnico más grande al que pertenecía. Y por último, la casa de su padre indicaba los parientes lejanos de Taré, identificados en la genealogía de Génesis capítulo 1, que ya lo estudiamos en los versos 27 hasta el 32. Dejar su tierra, familiares y la casa de su padre quería decir que Abraham renunciaría a sus derechos de herencia, que podrían haber incluido bienes familiares. Todo esto lo tenía que dejar. Aquí se usa un imperativo. En la conjugación de los verbos hay un modo imperativo, y aquí se usa este imperativo, vete. No se dice por favor, haz aquello,
No se dice, por favor, tienes que irte, no. Vete, el imperativo es una orden. Vete se hace enfático por el uso de un pronombre reflexivo, para que la declaración quiera decir literalmente, ve tú mismo, ve tú mismo. Fue un recordatorio a Abraham de que a pesar de que Dios le había dicho que dejara a sus parientes en Ur en un primer llamado, ellos le habían acompañado a Harán de todos modos. El mandamiento podría traducirse más precisamente como ve tú solo. Repito, ve tú solo, porque el llamado se le dice a él, la orden se le da a él. Este detalle debió haber preparado al patriarca para el anuncio en cuanto a que su destino era la tierra que Dios estaba reservando para la nación grande que descendería de él. Noten lo que dice en los versos 2 y 7 de este capítulo 12. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Además, la orden implicaba que Dios esperaba que Abraham cortara completamente los lazos con sus familiares y poder así establecer su propia identidad como hombre de Dios, sin que estuvieran presentes las presiones familiares ni ningún otro tipo de distracciones. El plan divino para su vida podría cumplirse únicamente si Abraham andaba con una fe obediente. ¿Qué era esto? Confiando en el Señor, su única hoja de ruta, y siguiéndola, por decirlo así, hasta la tierra de la promesa. Por eso noten lo que el escritor de Hebreos señaló en Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dios sustentó el llamado divino con una promesa de 6 partes, y comenzó diciéndole a Abraham, y haré de ti una nación grande. Note lo que dice Génesis 18:18, nos vamos adelante para auxiliarnos en lo que estoy explicando. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Luego vámonos más adelante a Génesis 21:18. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Sigamos más adelante, 46:3, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Puede que haya sido la promesa a lo mejor más difícil de creer, porque el patriarca ya tenía 75 años de edad y tenía una esposa estéril de 65 años de edad. No había logrado concebir y dar a luz a un solo hijo,
Por eso en Génesis 11:30 dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Todo lo relacionado con este llamado requería fe en lo que no se ve, pues. O sea, ¿qué era lo que no veía? La tierra. Y dice también en lo que aún no se veía, que era lo que no se veía. Los descendientes no tenían ni siquiera un tan solo hijo que Dios prometió dar a Abraham. A esta altura yo no puedo ver que la fe de Abraham era una fe totalmente fuerte. Es un ejemplo de fe. En el desarrollo del estudio vamos a ver todas estas disyuntivas que se presentan en relación a la fe de Abraham. Note lo que nos dice Hebreos capítulo 11, verso 1, y después vamos a pasar del 6 hasta el 10. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, después de la promesa de Dios de hacer de Abraham una nación grande, el Señor le dio una promesa que fue de carácter general, que es lo que le dice: y te bendeciré. Dentro de los versículos 2 y 3, la promesa de la bendición es una promesa muy significativa. 5 veces se utiliza ya sea el verbo o la forma nominal de la palabra. El verbo bendecir, que es la palabra barak, con K al final del idioma hebreo, se encuentra con más frecuencia en Génesis que en cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Podemos decir pues que, dependiendo del contexto, quiere decir que Dios elige bendecir a su pueblo de muchas maneras diferentes. ¿Cuáles son esas maneras diferentes? Prosperidad, bienestar, larga vida, paz, una buena cosecha, fertilidad para tener hijos, y así sucesivamente, porque las bendiciones de Dios son realmente incontables. Si bien la segunda declaración fue una bendición genérica, Dios añadió, le dice primero que le daría una nación grande. Eso ya es bastante, pero miren lo que le agrega: y engrandeceré tu nombre. Imagínense que a mí me diga Dios, te haré una nación grande, eso ya es bastante, pero que me diga Dios, voy a engrandecer tu nombre, eso es realmente maravilloso. Y claro, esa aplicación que se da a Abraham, me la da a mí y a todo hijo de Dios. En el antiguo cercano oriente era común
que las inscripciones alabaran o prometieran un gran nombre a los reyes. Y en sus inscripciones que se daban cerca de ellos, se ponían este tipo de epítetos para generar un buen recuerdo de estas personas de ese tiempo. Un paralelo de ello es la promesa de Dios a David, que le dice a David: yo te haré un gran nombre como los nombres de los grandes hombres que están sobre la tierra, segundo Samuel 7:9. Entonces, la promesa divina sobre engrandecer el nombre de Abraham fue dada como un compromiso a dar a conocer su nombre a lo largo y ancho, sobre todo a las generaciones futuras que lo verían como el Padre de los fieles. Miren la aplicación que el apóstol Pablo nos da en Romanos capítulo 4, verso 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. A su debido tiempo vamos a ver la situación pecaminosa de Abraham. Ayer en mi clase de la noche de Eclesiastés decía que no hay hombre ni ha habido hombre perfecto desde Adán, y decía quedémonos hasta Malaquías, pero podemos traspasar al Nuevo Testamento. El único hombre perfecto y sin pecado ha sido nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos nosotros a ver lo bueno, porque nosotros los hijos de Dios tenemos que sacar todo lo bueno. Si nosotros nos centramos a ver lo negativo de las personas, de estos grandes hombres de Dios, que la palabra nos expone claramente, si nos centramos a lo negativo estamos perdidos. Si usted ve lo negativo en mí, usted está perdido o perdida. La idea de un gran nombre contrasta con la reputación de los malvados varones de renombre, que ya lo hemos estudiado en varias ocasiones bastante en Génesis capítulo 6, versículo 4, que eran conocidos por su violencia, y los constructores de la torre que buscaron hacerse un nombre, o sea, una reputación, para sí rebelándose contra Dios. Por ejemplo, en Génesis 11:4, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Este gran nombre, sin embargo, no era algo que Abraham lograría por sí solo. Sería el resultado de un don de Dios y de su obra divina en la formación y uso de Abraham. Se convertiría pues en un instrumento para honra. El apóstol Pablo también nos ayuda en esto. Dice en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versos 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y se le dará pues un papel
en el cumplimiento final del plan divino de Dios para el mundo entero. La siguiente parte de la promesa, miren qué hermoso, cómo va en una forma gradual. Una gran nación, un gran nombre, una hermosa reputación, pues. Pero miren lo que dice, la siguiente parte de la promesa, y serás bendición, suele entenderse como una continuación de la declaración anterior. Se ha interpretado de varias maneras. En primer lugar, algunos afirman que quiere decir que el gran nombre dado a Abraham sería mencionado en bendiciones futuras. En segundo lugar, otros sostienen que los que seguían su ejemplo recordarían su nombre como ejemplo de prosperidad y de felicidad. Y en tercer lugar, otro punto de vista es que era simplemente una promesa de bendiciones futuras para el mundo, presagiando lo que el Señor estaba a punto de afirmar en la última parte del versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas estas explicaciones oscurecen el hecho de que el texto hebreo es en realidad un imperativo en segunda persona del masculino singular, diciéndole a Abraham que sea una bendición. Repito, que sea una bendición. Por lo tanto, no fue una bendición un gran nombre que Abraham había de recibir, ni Dios estaba refiriéndose a las bendiciones que otros pronunciarían en su nombre. Al ser humano le gustan los nombres, le gusta la pompa. Eso así va a ser humanamente hablando. Además, no era una profecía en cuanto a que los descendientes de Abraham algún día recordarían la prosperidad que el patriarca había gozado y que ellos anticiparían las mismas ventajas en sus propias vidas. Era una orden a Abraham en cuanto a que él debía ser una bendición. Debía ser una bendición para los que le rodeaban. Cuando Dios bendice a individuos o naciones, Él no otorga tales dones como un fin en sí mismos. Y estos dones son para ser interiorizados. El Señor quiere que aquellos que son bendecidos sean conscientes de que ellos, a su vez, deberían esforzarse por ser una bendición a todos los que se encuentren en la vida. Yo debo ser una bendición a mis semejantes, a mi prójimo, porque soy un hijo de Dios, porque soy un siervo de Dios. Todos nosotros los cristianos tenemos que entender eso, que debemos de ser una bendición a todos los que se encuentran en la vida. ¿Por qué? Porque primeramente yo estoy autorizado, todo cristiano está autorizado para transmitir el Evangelio y para que ese Evangelio de Cristo Jesús dé salvación. Y cuando se da la salvación, el ser humano recibe el mejor regalo que puede recibir aquí en esta tierra. Amén. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El Señor continuó con otro conjunto de 3 declaraciones, por eso dije que eran 6 declaraciones, comenzando con bendeciré a los que te bendijeren. Posteriormente
Isaac usó palabras similares, que sin saberlo bendijo a Jacob pensando que era Esaú. Noten lo que dice Génesis 27, 29. Sírvanle pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. A su debido tiempo, si el Señor nos lo permite, vamos a ver más en detalle estas situaciones que posteriormente se presentaron. También fueron pronunciadas por el profeta Balaam, al que le fue permitido por el Señor únicamente bendecir a la nación de Israel. Número 24:9 nos expresa: se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. En estos dos últimos casos, las respectivas bendiciones fueron impersonales, mencionando solamente a los que te bendijeren en ambos casos. Dios, por el contrario, usó la primera persona en la bendición de Abraham diciendo: yo bendeciré. Noten, yo bendeciré. Las palabras de Dios hacen hincapié en la cercanía de la relación que existía entre él y el patriarca, así como la preocupación de que el Señor tenía para él. El que estaba en una relación correcta con Abraham, pues, ¿qué es lo que le vendría? Dios le bendeciría. Esta es una realidad muy clara. A continuación, el Señor dijo: a los que te maldijeren, maldeciré. En contraste con la promesa anterior, cualquiera que maldijere a Abraham sería maldecido. ¿Por quién? Por Dios, hermanos, ya que la persona no tenía una relación correcta con el instrumento escogido por Dios para traer las bendiciones a todo el mundo. Los enemigos podían maldecir a Abraham de varias maneras. Por ejemplo, uno, hablando mal de él y socavando su reputación. Esto es bien fácil, hablar mal de una persona y socavar su reputación, denigrar pues su reputación. Dos, siendo un estorbo. Es fácil ser un estorbo. Tres, infligiéndole algún daño. Es fácil causar un daño si así la persona lo quiere. Y cuatro, tomando algo o alguien que le perteneciera a él. Por ejemplo, el faraón no tenía una relación correcta con el patriarca porque tomó a su mujer para su harén. Miren lo que tenemos, vamos a leer aquí en Génesis capítulo 12, los versos 10 en adelante. Y a esto nos vamos a referir posteriormente también. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él,
y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Bueno, aunque lo hizo en ignorancia, sin saber que ella era casada, Faraón trajo las maldiciones de Dios, enfermedades, llámese plagas, sobre toda su casa por esta ofensa que se dio contra Abraham. A cada uno de estos versículos que he leído a su debido tiempo me voy a referir. Va a haber una explicación para cada una de estas situaciones porque es bien importante. El Señor anunció entonces la parte final de la bendición y es el clímax y la meta definitiva del llamado de Abraham. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mi familia, todas las familias de la tierra. Tenemos que creerlo, hermanos. En el versículo 2, Dios había exhortado al patriarca a hacer bendición y ahora amplió el mandato. Abraham había de ser el conducto de las bendiciones que llegarían más allá de las personas en su círculo inmediato de familiares, amigos y conocidos. De hecho, la promesa última fue impresionante, ya que contenía una bendición que había de beneficiar a todas las familias y los pueblos de la tierra, inclusive El Salvador. De hecho, la promesa última fue impresionante, ya que contenía una bendición que había de beneficiar a todas las familias y los pueblos de la tierra, incluso a naciones siniestras, como las mencionadas en los capítulos 4 al 11, que ya hemos visto, estas naciones que se desprendieron en una forma tan nefasta en relación al pecado, además de todas las que vendrían después. Dios reiteró esta promesa a Abraham muchos años después. Noten lo que dice Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y luego Isaac en Génesis 26, 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y finalmente Jacob, en Génesis 28, 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, cuyos 12 hijos engendrarían la nación israelita. Propósito último del Señor para Abraham se proyectaba mucho más allá de la fertilidad de la tierra de Canaán y la prosperidad de sus descendientes que habitarían en ella. Abraham había de ser el progenitor de un pueblo por el que fluirían las bendiciones divinas, culminando en la venida de nuestro Señor Jesucristo como su simiente, o sea, descendiente, prometida y salvador del mundo. Juan 4:42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hechos 3:25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham,
En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Hermanos, realmente las bendiciones son verdaderamente múltiples a través de esa simiente que Dios prometió a Abraham. Me quedo acá muy feliz, muy contento de presentarles este bello mensaje que nosotros los cristianos le debemos de hacer honor. Dios bendiga su bendita palabra.